pues no tenemos, 40,000 pesos es mucho, ¿no? Y bueno, y si no los pagábamos, pues nos iban a llevar a Tlacholaya, y allá pues quién sabe cómo nos iba a ir con los reclusos, porque incluso los reclusos, en vez de que se apoyen, pues también se joden entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, cuando yo estuve encerrado, pues traté de hacerle conciencia a la gente que estuvo ahí. Mucha banda me preguntaba qué era el anarquismo y qué había ocurrido en el 68. Muchos que estaban ahí dentro no sabían, incluso los policías no sabían, y había policías que sí sabían y que nos decían que estaba bien, pero que debería de ser pacífica nuestra marcha. Inclusive hubo policías que pues fueron buena onda, ¿no? Porque ellos mismos dicen que no están de acuerdo con el gobierno, pero se tienen que amolar porque dicen que tienen hijos, y bueno, eso se comprende, ¿no? Y si tú tienes un hijo, pues tienes que mantenerlo y ver de qué forma sacas el sustento, ¿no? Y bueno, pues ellos tampoco quieren al sistema. Hay que buscar una solución para que todos estemos bien y tranquilos, porque la paz es un derecho que no se puede negar. Y bueno, solamente quiero que me apoyen en este grito libertario de 2 de octubre, 2 de octubre, 2 de octubre, 2 de octubre. Gracias, compañero. Bueno, buenas tardes. Pues ya me toca a mí. Mi ponencia es sobre Estado y anarquía. Quizá más bien es totalmente contradictorio, pero como ya vimos en algunas ponencias, estamos en una paradoja en esta época, en estos momentos de nuestra vida, ¿no? Creo que es muy importante empezar a hablar de estos temas. Mi ponencia estaba como programada para ayer y estaba chido porque yo hacía en la Facultad de Humanidades, ¿no? Creo que estaba chido porque cuando estábamos organizando este evento, mucha banda de humanidades dijo, es que queremos a ponentes chidos, ¿no? Tráiganos a los doctores, ¿no? Entonces mucha banda nos encabronamos porque decíamos, ¿qué pasó con las jerarquías? ¿Dónde está la horizontalidad? A la chingada los doctorados, ¿no? Eso nos hacen más sabios que para nada, ¿no? Entonces, pues yo quería empezar en ese momento con mi intervención, pues con una crítica a eso, ¿no? A lo de los doctores como monopolio del saber, ¿no? La misma universidad, no olvidemos que es un aparato de Estado, ¿no? Que la universidad reproduce las relaciones de producción, las relaciones de dominación, las relaciones de poder. Entonces hay que empezar a desescolarizar la misma escuela, ¿no? Como lo proponía Iván Illich, ¿no? Otra crítica era precisamente a la biblioteca, ¿no? Y yo quería preparar mi ponencia sobre anarquismo y no topé ningún pinche libro en ninguna pinche biblioteca de esta universidad. En humanidades no había nada, había solo 2 libros, uno de Robert Nozick, que es un investigador de Harvard, pero que habla sobre anarquismo, ¿no? Es muy interesante esa postura. Pero fuera de eso, pues no, y lo mismo pasa con el eurocentrismo, ¿no? La biblioteca de humanidades, que es donde pues, hay más material para este tipo de cosas, pues, por ejemplo, tiene una sección donde hay una región donde dice filosofía no occidental, ¿no? Y había una sección como de 4 libros, entre ellos sobre filosofías orientales y filosofía indigenista, y cuando lo remodelaron pasaron esa sección que por sí era un insulto, 3 libros para todo el pensamiento oriental, para todo el pensamiento indigenista, y lo pasaron a la sección de enciclopedias y diccionarios, ¿no? Así como, lo olvidaron, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Bueno, como ya dijeron, yo soy estudiante de la Facultad de Derecho, ¿no? También es otra contradicción aparentemente, pero pues yo creo que, como decía el compa Chava, ¿no? O sea, las profesiones hay que anarquizarlas, ¿no? Igual en un momento podemos hablar de derecho anárquico, no, pero pues, para destruir el Estado hay que conocerlo, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo también soy estudiante de filosofía en la UNAM, entonces yo les voy a hablar pues más bien como estudiante, ¿no? Y como estudiante de esta institución y de la otra, pues quiero hacer una crítica bien fuerte, porque a mí me tocó cuando mataron al compa Simón Mejía,
lo asesinaron brutalmente, fue un asesinato político, le dieron 17 balazos por la espalda, y todavía había banda que cuando dijimos vamos a tomar la Facultad de Filosofía y Letras, la banda se opuso, ¿no? Decían, no, es que somos estudiantes, ¿no? Venimos a estudiar a esta universidad, y así como con una apatía y una indiferencia y una insensibilidad total, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Y lo mismo está pasando aquí con la compa Viridiana, ¿no? Muy poca banda sabe que tenemos una compañía desaparecida desde hace un año y nadie se está organizando. Bueno, sí hay organizado, pero muy poca banda, pues, ¿no? Que hay mucha diferencia, pues, ¿no? Y pues quería hacer mención un poco sobre, bueno, sabemos que el subcomandante Marcos pues no es una, ya es rockstar del zapatismo y no es una referencia tan acá, ¿no? Pero pues bueno, ahí en la Facultad de Filosofía pues está su tesis, ¿no? Sebastián Miguel Vicente, ¿no? Y pues en esta tesis vemos un poco que este güey estaba enamorado un poco del Althusser, ¿no? De Luis Althusser. Entonces hay una referencia bien cabrona a Luis Althusser. Y creo que es válido también el pensamiento europeo, pues, ¿no? Pero hay que decolonizarlo, ¿no? Entonces yo creo que Althusser también tiene muchos textos muy importantes como filosofía como de la revolución. Entonces, pero hay que ser críticos, pues, ¿no? Críticos también de DZ, ¿no? Hay cosas que hay que mejorar, pues, ¿no? Y pues ya, sin más, pues voy a hablar un poco del Estado, ¿no? De su misma génesis, ¿no? Yo creo que la crítica más radical a la institución, al Estado, no hay ninguna fuente más cabrona para atacarlo que la economía política, pues, ¿no? Yo creo que Marx, en su obra El Capital, eso es lo que se diga, hizo una demolición total de toda la estructura, ¿no? El Estado, como lo conocemos, el Estado moderno, creo que se puede explicar a partir de las categorías marxistas que vemos en el capítulo 24 del Capital, que se llama la acumulación originaria del capital, ¿no? Donde nos muestra básicamente que Europa creció por el saqueo a África, el saqueo a América, el saqueo de las minas de Perú, de Mesoamérica. Entonces todo este saqueo se exporta a Europa. Es saqueado también por los piratas que llevaban, ahora sí que los barcos de la corona española son interceptados por los piratas británicos, y se los llevan a la colonia, ¿no? Y de ese oro, de esos minerales, pues empiezan a crecer toda la industrialización. Pero antes, pues lógicamente tenemos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento del Estado moderno, pues surge como un conflicto, pues, ¿no? Surge un conflicto de la clase dominante que era la Iglesia, el Vaticano, no era Vaticano, o sea, pero todo el poder, básicamente el rey del mundo era el Papa, ¿no? Entonces, pero empieza un periodo de transición, ¿no? Que va del siglo XI, o desde antes, un poquito antes, difieren los teóricos, hasta el siglo XIV, ¿no? En este periodo surgen nuevos sujetos de la historia, ¿no? Está primero el rey, el rey del mundo, que es el Papa, y empiezan a surgir nuevas esferas de poder que son los señores feudales, ¿no? Poco a poco se empiezan a empoderar, y entonces de ahí son la génesis de las monarquías como las conocemos, ¿no? Entonces empieza el conflicto entre luchas, ¿no? Los señores feudales por un lado, el Papa por otro lado, y empiezan a gestarse lo que va a ser posteriormente la monarquía constitucional, ¿no? Entonces la idea de la soberanía se forja en la Edad Media, ¿no? Es la lucha de estos tres poderes, ¿no? La Iglesia, el Imperio Romano y los grandes señores o corporaciones feudales, ¿no? Y de ahí nace un poco la idea de soberanía, ¿no? Por eso es importante entender bien el concepto de soberanía, ¿no? Por ejemplo, hay el principal teórico de la soberanía y del Estado moderno, como lo conocemos actualmente, es Juan Bodino. Este cuate escribe en sus 7 libros de la República, pone en el centro del debate teórico el concepto de soberanía. El concepto de soberanía no es otra cosa que un poder absoluto, ¿no? Entonces, el concepto de soberanía podríamos definirlo, o más bien lo define el mismo Bodino, como un poder absoluto y perpetuo de una república, ¿no? En sus 6 libros de la historia, publicados en el 76, constituye el estudio sobre el Estado que analiza la naturaleza de los regímenes políticos y rechaza la visión utópica que los pensadores como Tomás Moro, Hobbes habían ya como adoptado un poco, ¿no? Entonces, la teoría de la soberanía es el fundamento del Estado moderno, ¿no? Independiente de la naturaleza de no podemos entender el Estado sin el concepto de soberanía, ¿no? Entonces, distingue Bodino 3 regímenes de soberanía, ¿no? El Estado popular, el aristocrático y el monárquico, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues empieza a desarrollar la teoría del Estado, ¿no? Pero
esto es en el nivel teórico, ¿no? En el nivel real, de las fuentes reales de la investigación, pues tenemos que, como ya dije, que es un conflicto entre tres poderes: el imperio, la monarquía y la iglesia, ¿no? Y surge también un agente que es fundamental para la creación del Estado moderno como lo conocemos, que son los ejércitos, ¿no? Recordemos que los ejércitos surgen en el siglo XVII, ¿no? Hasta antes del siglo XVII tenemos solamente mercenarios, es decir, grupos armados que son contratados por los monarcas o por los señores feudales para ir a atacar y apoderarse de otros estados, o más bien de otras tierras, de otros recursos, ¿no? O sea, siempre el Estado surge desde su génesis como un acto de violencia en contra de otros grupos, y donde los mercenarios tienen el papel fundamental, ¿no? Estos mercenarios poco a poco se van institucionalizando hasta convertirse en el ejército moderno como lo conocemos actualmente, ¿no? Entonces, por un lado están estos aspectos teóricos, que digamos bien es fundamental, y por otro lado están los aspectos reales, ¿no? Podemos tocar también antecedentes del Estado moderno y remontarnos incluso a los poblados egipcios, a los griegos, a los romanos, y de este lado del charco pues a los pueblos originarios, ¿no? Pero es un poco anacrónico hablar de Estado egipcio, de Estado griego, de Estado romano, porque son instituciones totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, la República de Platón pues es un concepto, una palabra, una mala traducción, ¿no? Él hablaba de politeia, ¿no? Es una cosa que no entendemos actualmente con las categorías para pensarla, no tenemos ese bagaje teórico, conceptual para entender de qué se trataba este Estado, ¿no? Lo mismo pasa con la gens romana, ¿no? Que tiene muchas instituciones que son parecidas. Por ejemplo, están los gestores, los querontes, perdón, que son como el antecedente del Senado, y hay un aparato también policial por ahí que no es igual a la policía actual, ¿no? Ni al ejército, pues, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado a la hora de acercarse con este tipo de analogías, ¿no? No podemos hablar entonces de estados antes de 1700, ¿no? Estados modernos. Por otro lado, otro teórico que nos ayuda mucho a entender esto pues es Michel Foucault, ¿no? Él hablaría también que el Estado pues es un efecto de superficie, ¿no? O sea, dentro del nivel arqueológico que maneja Foucault, el nacimiento del Estado solamente es un fenómeno del fenómeno principal, que es un cambio en la estructura económica y en la estructura de la arqueología, del bloque de conocimiento. Es decir, cambia radicalmente. Al cambiar la forma de producción, cambian las categorías para entender al mundo. O sea, al cambiar de categorías surgen esas nuevas instituciones, en este caso el Estado moderno, ¿no? Pues bueno, también, ¿sí? Entonces dijimos que el Estado no se entiende sin el concepto de soberanía, ¿no? Entonces la soberanía no es otra cosa que este poder absoluto y perpetuo de una república que se detenta en una clase dominante. Por ejemplo, el concepto de soberanía hay que empezar a decolonizarlo también de las teorías de Bodino, ¿no? Hay que empezar a hablar de una soberanía, no sé, radical, se podría hablar de eso, porque recordemos que en el artículo 39 constitucional pues tenemos que el pueblo es el soberano, ¿no? Es el que tiene es el sujeto de la soberanía, pero hablar de pueblo tampoco nos ayuda mucho, porque el concepto de pueblo, como ya decía Macame, ¿no? El concepto de pueblo también ya está bien prostituido, no sabemos qué putas es el pueblo, ¿no? Pues empezar a decir pueblo de una manera no colonial, de una manera más horizontal, de una manera más liberal, serviría mucho para entender y para empezar a construir otros conceptos y otras formas de entendernos, ¿no? Entonces, el concepto de soberanía ligado al concepto de pueblo es necesario de construirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sigue quedando subsumido a la clase dominante, que es la que tiene pues, el monopolio de la violencia, ¿no? Ya lo decía bien Weber, ¿no? Es el Estado el que tiene el poder para mandar al ejército y a reprimir a quien se le hinche el huevo, ¿no? Entonces empezar a decolonizar estos conceptos y empezar a liberarse estas instituciones es un paso fundamental, creo yo, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco del surgimiento, voy a profundizar un poco en el Estado moderno. El Estado moderno es una transición desde el ámbito jurídico, desde una estatización de la justicia penal en la Edad Media, para pasar a una sociedad disciplinaria como la entiende Michel Foucault, ¿no? Entonces hay bastantes teóricos que su teoría más bien va por un sistema disciplinario, ¿no? Son, por ejemplo, Beccaria, Jeremy Bentham, los legisladores del primero y segundo código penal francés, que son Brissot, Lepeletier, de Saint-Feuillot. Entonces este tipo de teóricos pues
manejan más bien unas teorías de disciplina y de control, ¿no? El ejemplo básico, clásico es el panóptico Foucaultiano, ¿no? Pero por otro lado se da un movimiento contradictorio a este surgimiento de teorías, porque en lugar de avanzar a un estado disciplinario, tenemos más bien de avanzar una de control, empezamos a tener mecanismos de disciplina que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el Código de Inglaterra, el sistema judicial penal del siglo XVIII, existían 315 conductas tipificadas que nos llevaban al castigo con la muerte, ¿no? Es decir, era todo un sistema judicial asesino, ¿no? O sea, había 315 conductas que hacías y que te mandaban a la horca, al decapitamiento, no sé cuánta creatividad tenían esos compas para eso, ¿no? Por otro lado, había como penas, las más recurrentes en el sistema inglés eran la expulsión y el exilio, la exclusión del espacio social, que era una forma de vergüenza pública, y había otra que era la reparación del daño, que era como con el trabajo forzado, y la inhibición de reincidencia, que era una especie de ley de talión, donde se le castigaba de acuerdo a lo que hacía, ¿no? Decían que si violaba, pues igual te tocaba algo parecido, ¿no? Bueno. Tenemos también, por ejemplo, que en el sistema inglés existen grupos de órdenes, ¿no? Empiezan a surgir unas figuras que son bastante interesantes, que son antecedentes de la policía. La policía va a surgir en Francia, ¿no? La figura de la policía como la conocemos actualmente surge en Francia en el siglo XVII, pero previa a esto tenemos antecedentes de grupos de personas que surgen, ¿no? Como haciendo una labor policial. Unos de ellos son, por ejemplo, unos disidentes del anglicanismo en Inglaterra, que son los cuáqueros metodistas, ¿no? Que surgen en el siglo XVIII y sin delegación jerárquica empiezan a vigilar y asistir a las personas, ¿no? Son grupos de vigilancia de origen, de funcionamiento e ideología profundamente religiosos. O sea, ¿cuál es la función de estos grupos? Recordemos que existen 305 penas tipificadas con la muerte en el Código Penal inglés. Entonces estos grupos que son disidentes del anglicanismo, pues empiezan a ver que es muy peligroso pues, todo el sistema jurídico inglés, entonces empiezan a hacer ahora sí que una chamba, por así decirlo, social, e invitar a la banda a que no, o sea, ellos están en contra de las faltas a la moral primordialmente, entonces invitan a la banda a que no se alcoholice, a que no folle vía pública, a que no cometa este tipo de cuestiones moralistas que los llevaban a la horca, ¿no? Entonces surge con este sentido, ¿no? Otro de los grupos es una sociedad que se llama Sociedad para la Reforma de las Costumbres. Esta surge en 1892 y nace igual con unas ideas moralistas, ¿no? Por ejemplo, de respetar el domingo, que era como en el pensamiento pues, protestante algo muy importante. Surge para impedir el juego, las borracheras, la prostitución, el adulterio, las imprecaciones y las blasfemias, ¿no? Entonces es una figura que también hace una chamba policial porque persigue, ¿no? Toca a la población y de alguna manera las invita a no cometer esto, ¿no? Pero las persigue y las señala, ¿no? Hay otro grupo que también surge en el siglo XVIII, que es un grupo de autodefensa de carácter paramilitar, ¿no? Aquí ya nos estamos acercando más a la cuestión policial, ¿no? Uno de los líderes, Lord Gordon, que es el que crea la infantería militar en Londres, ¿no? Que es una compañía de artillería, ¿no? Entonces esta compañía pues surge como para garantizar el orden público, penal ya sea de una ciudad, de una región, de un barrio, ¿no? Entonces ya surge como un conjunto de personas que van a proteger el orden moral, social, político, pero con armas, ¿no? Entonces es como las primeras génesis de la policía como la conocemos, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que estos grupos responden a una nueva constitución espacial y social de la riqueza, ¿no? Ya sea industrial o agrícola, esta nueva forma de acumulación, por ejemplo, estas policías su principal labor era proteger los stocks y los stocks que son como centros de acumulación de la riqueza, ¿no? Es decir, en las tiendas, son tiendas. Lógicamente hay un nuevo sistema de producción, hay más riqueza, se acumulan en los stocks y estas personas
dueñas de esta riqueza hurtada, en primer lugar, de acuerdo a las formas de explotación del medio de producción, pues se empieza a acumular y empieza a sufrir robos de rapiña de parte de los migrantes pobres, de los mismos empleados que tenía. Entonces surgen estos grupos armados para defender a las tiendas, ¿no? La policía siempre surgió para proteger unas formas de acumulaciones de la riqueza totalmente injustas, ¿no? Posteriormente, pues ya pasamos entonces de este aparato jurídico represor a formas de disciplinamiento más sofisticadas, ¿no? Entonces es lo que Foucault denomina ahí en Vigilar y Castigar, pues, las nuevas saberes, ¿no? Que es la psiquiatría, la psicología, la criminalística, todo este tipo de ciencias en contra de lo que ellas dicen, pues surgen para controlar a la población, ¿no? Para reprimirla, para conocerla, pero para usar ese conocimiento en su contra, ¿no? Entonces, eso es en Inglaterra. En Francia tenemos dos instrumentos, igual del mismo siglo, ¿no? Tenemos por un lado el instrumento judicial clásico, que son los parlamentos y las cortes, y por otro lado el instrumento parajudicial, que es el invento de la policía, pues, ¿no? En sí misma se empieza a crear, ¿no? Y con sus propios edificios, que son la Bastilla, Bizet, todo este tipo de instituciones edificables solamente para reprimir a la población, pues, ¿no? Entonces ya surge la policía como más acabada, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, un ejemplo bien curioso en Francia, que son las lettres de cachet. Son cartas que se le piden al rey. Cualquier ciudadano francés podía hacer una petición de una carte leché, con esta se le solicitaba al rey de manera atenta mandar a reprimir a otra persona, ¿no? Entonces agarraban, mandabas tu carta, las de la corte del rey, y eran cartas que eran como bien absurdas, ¿no? Había cartas que iban, por ejemplo, de un esposo engañado y dolido, se la mandaba, entonces la carta se giraba, si la autorizaba el rey, pues iban por la mujer y la metían a la Bastilla, ¿no? Lo mismo pasaba con cuestiones laborales, ¿no? O había un patrón inconforme. Precisamente la primera huelga en Francia son los relojeros, ¿no? El año es 1724, ¿no? O sea, entonces problemas como de empleo laborales también podrían derivar en una carta caché, ¿no? Al rey. Entonces igual un patrón de los relojeros decía, ¿sabes que hay unos grupos revoltosos que quieren hacer una huelga? Entonces mándame a la policía para que los repriman, ¿no? Entonces esta era la función, ¿no? Era un vínculo, pero es muy curioso porque aquí los agentes represivos primordiales, los primeros son los mismos ciudadanos, es decir, el ciudadano pide al rey que se reprima, ¿no? Entonces es muy curioso este ejemplo, ¿no? Pues que todo esto es bastante largo, ¿no? No quiero extenderlo mucho, no quiero aburrirlos. Solo concluiría, por ejemplo, que la policía pues es un epifenómeno de nuevos modos de producción y de relaciones de producción. Es un efecto de superficie en el sentido Foucaultiano del término, a nivel arqueológico del sistema de positividades en cambio, de pasar del siglo XVII al siglo XVIII en Inglaterra y que es creado por Paul Couthon, que es el de los teóricos más importantes del sistema policial, ¿no? Y que surge precisamente para proteger los docks y los stocks de la clase burguesa, ¿no? O sea, para proteger sus centros de acumulación de riqueza, ¿no? Para proteger los almacenes, ¿no? Porque esa sería la idea más paralela que tendríamos actualmente, ¿no? Y para proteger a estos centros de acumulación, pues empezamos a armar a la gente y que reprima a los que roban, ¿no? Que son la clase desprotegida, los pobres, los migrantes, ¿no? Entonces, pues sí, responde a una división de tierras, ¿no? A una brutal diferencia de la riqueza, ¿no? Empieza aquí todo este rollo de la revolución industrial y olvídense, ¿no? Hay un abismo entre clases sociales, ¿no? Entonces, pues, los nuevos sistemas de control social establecidos por el poder, pues responden a proteger a la clase dominante, ¿no? Y lo peligroso es que se tornan estatales, se hacen institucionales, ¿no? Entonces la policía se vuelve un aparato legítimo. Entonces el derecho se levanta como un aparato ideológico de reproducción de esos sistemas represivos, ¿no? Y pues bueno, podría seguir profundizando en este tipo de instituciones estatales, pero pues todos sabemos que ellos son ahora sí que el aparato represivo del Estado, que son institucionales y que tienen el aparato jurídico de su parte, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la importancia de estudiar el derecho, de entenderlo y de aprender a usarlo para defendernos a nosotros mismos, ¿no? Pues no sé, también quiero, pasando a otras cosas,
me gustaría hablar pues ya como de qué pedo con la anarquía y con el Estado, ¿no? Yo haría una pregunta abierta y les preguntaría, sabemos que no es necesario el Estado, ¿no? Pero les preguntaría, ¿es suficiente la autonomía que se está gestando? Es decir, si estamos abogando por una desaparición total del Estado, también habría que hacer la crítica a las condiciones de posibilidad del Estado mismo. Es decir, el Estado mismo no solamente es el aparato represor por antonomasia, sino que también es un agente que cumple ciertas funciones, ¿no? En ese sentido, yo toqué un poco la obra de Robert Nozick y él habla, por ejemplo, de un Estado mínimas, ¿no? Por un lado sería la anarquía con sus formas, pero por otro lado, cómo esta autonomía, cómo esta horizontalidad garantizaría, por ejemplo, el cumplimiento de contratos, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, de las relaciones monetarias, ¿qué pasaría si un comprador no me quiere comprar o pagar mi deuda de favor? O sea, ¿cómo le hago, no? Desaparecen las instituciones represivas, ¿cómo hago que me paguen, pues, no? O sea, entendiendo que no podemos ser tan utópicos e idealistas y pensar que todos van a ser chidos, ¿no? Sino, ¿qué figuras vamos a crear para garantizar el cumplimiento de estas deudas en materia civil, ¿no? Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, el aporte de Robert Nozick es un Estado mínimas, es decir, eliminar toda la idea del aparato represivo del Estado y dejarnos con unas formas de autodefensa o defensa comunitaria, una especie de asamblea que se encarga de hacer este tipo de ajusticiamientos, ¿no? Es decir, que necesitamos a gente que cumpla la función policial, pero en un sentido libertado, ¿no? Liberado más bien, libertario, es decir, hay que garantizar también pues, el derecho del otro, pues, ¿no? Si lo importante aquí es un individualismo comprometido, no burgués, pero sí garantizar pues ciertos derechos, ¿no? Pues ahí las aportaciones de Robert Nozick me parecen muy importantes, ¿no? Y pues ya no, había una crítica también de la razón anarquista, ¿no? Yo creo que se debe hacer esta crítica fundamental a todo el pensamiento anarquista, porque también hay que recolonizar el pensamiento anarquista, pues no podemos leer a Bakunin en clave europea, porque las condiciones de México no son las mismas, ¿no? Y lo mismo pasa con Proudhon y Kropotkin, ¿no? Entonces sí considero necesario empezar esta crítica. Y pues ya, ¿no? Bueno, creo que también hay otro problema fundamental, que es el problema del otro. No sé, yo desconozco mucho el pensamiento anarquista, pero creo que, por ejemplo, tomando un poco de la teoría de la justicia de John Rawls, creo que es importante empezar a preguntarnos qué pasa en el anarquismo con el burgués. Es decir, vamos a derribarlo, vamos a tirarlo, pero entendiendo que el burgués es un sujeto de derecho y es un individuo igualmente válido, o sea, para no volvernos violentos, ¿cómo vamos a acercarnos al pensamiento capitalista? Es decir, ¿cómo incluimos al otro? ¿Cómo nos relacionamos con el otro capitalista sin violentarlo? Pues, o una de dos, o hacemos la crítica a la violencia o al pacifismo burgués, o empezamos a pensar en nuevas formas de relacionamiento con estos sistemas que no son compatibles con nuestra forma de pensar, ¿no? Yo considero que es muy importante empezar a tocar estos temas, ¿no? Igual desconozco más bien quién ya los tocó y por eso, ¿no? Por otro lado, pues, quiero dejar en claro que esta forma del Estado moderno que surge en el siglo XVII, o sea, ya está en crisis, pues, ¿no? Pero la crisis no la hizo el anarquismo ni el comunismo. La crisis misma del Estado moderno, como lo conocemos, como una soberanía nacional, viene de una forma de globalización del capital o una internacionalización del capital. Entonces, los que pusieron en jaque y los que están dándole la madre a los estados soberanos son los mismas transnacionales, ¿no? Es decir, de ellos viene la destrucción de los estados. Entonces, a veces resulta un poco ya ingenuo pensar en estados soberanos, decir México, decir Francia, Italia, y empezar a ver que este problema ya nos rebasó, pues que el anarquismo no está en contra del Estado solamente, sino está en contra de todo el aparato transnacional económico de internacionalización de capitales que se ha levantado, ¿no? Que es el que le ha dado la madre a los estados soberanos, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que a veces el anarquismo también está, o sea, por ejemplo, Chava, que ya nos hablaste un poco de la necesidad de acercarnos a la clase obrera, yo creo que es muy importante rescatar eso, porque precisamente surge la problemática de las condiciones mismas de posibilidad del anarquismo, es decir,
¿cómo putas vamos a derribar a los monstruos transnacionales, ¿no? O sea, realmente nos estamos quedando muy cortos y estamos siendo muy ingenuos pensando que solamente construyendo esferas de autonomía locales vamos a hacer frente, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a pensar la complejidad del problema y empezar a actuar, lógicamente, que es lo más importante, ¿no? Ahí pongo, por ejemplo, una analogía que me hacía un profe de lógica. A veces estamos pensando que la hormiga, o sea, con golpecitos de, por ejemplo, de romper vidrios, atacar las instituciones financieras, o incluso las esferas pequeñas de autonomía, van a destruir al dinosaurio transnacional que se ha levantado, ¿no? Pero por otro lado está el ejemplo de los zapatistas, ¿no? Que hablan de una hormiga que poco a poco va avanzando y va construyendo, ¿no? Que hay que también pensar el STAC de manera crítica, ¿no? Aquí me gustaría hacer una pausa. Quería otra pregunta abierta, ¿no? Estamos en el siglo XXI y hablamos de anarquismo al día de hoy, pero anarquismo y siglo XXI ¿hacia dónde, no? Tenemos todo, por ejemplo, Chava ya habló un poco de Fukuyama, que decía que el fin de la historia ya estaba en el 89, ¿no? Y tenemos muchos teóricos europeos que dijeron que pues ya no hay para dónde, ¿no? Que el socialismo ya fue, que empezó el surgimiento de todos los posmodernismos, ¿no? Entonces hay un poco de crisis también del pensamiento filosófico, no solamente filosófico, político, económico, ¿no? Pues hay que empezar a pensar, ¿no? Yo creo que el pensamiento y la teoría es muy importante, pues, ¿no? No hay que hacer nada más cosas a lo bueno. Entonces, aquí por ejemplo traía un texto pues, que retoma un poco, porque ayer también en el foro de humanidades se tocó un poco de pensamiento situacionista de Guy Debord, pero yo creo que también ya ha sido un poco superado, pues, ¿no? Por un ejemplo, les voy a leer un fragmento. Guy Debord creo que hace la crítica, pero es una crítica superficial, ¿no? Que aparentemente apenas está llegando a Latinoamérica este pensamiento que en Europa igual ya fue un poco olvidado, ¿no? No desconozco un poco, pero en esta etapa del situacionismo, dice, la rebelión entra en su etapa visual, estética, plástica, sustituye el cuestionamiento de lo real por una crítica de la imagen. Se produce un deslizamiento, solo se considera lo real en cuanto arte, la insurrección en cuanto estética, la rebelión en cuanto pose y la injusticia en cuanto espectáculo. Los que crecieron con algo de pasión en las venas adoptan los preceptos del dandismo sin consecuencias, donde lo pose lo es todo y la rebelión ya no es nada. Es decir, tenemos que se subsumen los símbolos de la rebelión, tenemos playeras de Che, tenemos playeras de Mao Zedong, tenemos playeras de Sultán de Marcos, pero pasamos de una crítica radical del 68, por ejemplo, a una crítica de la superficie, ¿no? De la imagen meramente. Y es lo que dice, ¿no? La rebelión se torna una pose. Es decir, vemos a banda que trae playeras anarquistas y por eso piensa que es anarquista, pues, ¿no? Entonces, por ahí se quedan un poco también los planteamientos de Guy Debord en la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a pensar desde Latinoamérica, ¿no? Hay un texto, por ejemplo, también de Humberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados, y en él también sitúa un poco la crisis del pensamiento en general, y dice, es que ya en el 89 se acabó todo el futuro, ¿no? Nos queda de otra que más que subsumirnos al capital e integrarnos a él, o volvernos sectarios totalmente, ¿no? Entonces, ahí le responde Martín Oppenheim, que dice, ni apocalípticos ni integrados, Humberto Eco. Aquí todavía hay crítica, ¿no? Y hay crítica radical, ¿no? Y para eso está, por ejemplo, el EZLN y todos los movimientos de liberación de Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay respuestas teóricas que se están dando desde Latinoamérica y que la academia las está olvidando totalmente, ¿no? Así, desconozco cómo que están leyendo los compas de humanidad, los de psicología un poco, pero creo que nos estamos quedando un poco eurocentrizados y no estamos tomando en cuenta los pensamientos de Latinoamérica, ¿no? Y creo que los sujetos los paradigmas de nuestra latitud y de nuestra época los debemos de tomar de aquí, pues nosotros no podemos pensar como decía Fukuyama, ¿no? En el 89 como un elemento paradigmático. Nosotros tenemos aquí el 68, tenemos a Atenco, tenemos las matanzas de Corpus Christi, ¿no? En el 71, tenemos pues todo lo que ha hecho el PRI, ¿no? Entonces a partir de esos fenómenos reales tenemos que empezar la crítica real desde el pensamiento filosófico, económico, psicológico, ¿no? Desde aquí deben de surgir pues estos momentos, ¿no? Importantes, ¿no? Y pues insistir en la decolonización del pensamiento, ¿no? Hablar quizá no de una filosofía latinoamericana, sino de una Latinoamérica filosófica también, ¿no? Es decir, que empecemos a hacer filosofía desde, por y para Latinoamérica, ¿no?
empezar a un poco a asimilar los localismos con el pensamiento filosófico, que es por antonomasia una totalidad de pensamiento, ¿no? Si hay que pensar a Latinoamérica y pensar que pensando Latinoamérica también estamos pensando el mundo, ¿no? O sea, no hay un pensamiento no situado, todo el pensamiento, toda la filosofía está situada y tiene raíces y son latinoamericanas, pero no por eso se tiene que quedar en culturalismo ni en cuestiones como folclóricas, ¿no? Y yo creo que para eso pues hay pensamientos que quizá se están dejando un poco de lado, ¿no? Tenemos por ejemplo a Carlos Bleckendorf, que creo que ya murió, que estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, que él hizo la chamba precisamente de traducir. Él escribió el libro de Filosofar en clave tojolabá, es decir, empieza a pensar el pensamiento local, en este caso el pensamiento tojolabá, pero pensarlo filosóficamente, ¿no? No sé si hay una contradicción un poco interesante, ¿no? Pero yo creo que es necesario pensar esto, ¿no? Entonces Carlos Bleckendorf también tradujo la Biblia, ¿no? Para los tojolabales, ¿no? Es algo interesante por lo que decía el compañero de que el catolicismo está menguando todo el pensamiento del STLN, pues, ¿no? O de los caracoles. Yo creo que, por ejemplo, la chamba de Bleckendorf fue muy importante porque él se dio cuenta que para hacer posible el acercamiento del pensamiento tojolabal y el pensamiento cristiano, hay una contradicción radicales, ¿no? Por ejemplo, él no podía pensar en el concepto del pecado, no había un concepto para los compas tojolabales del pecado, ¿no? Entonces ahí es como una cuestión muy compleja de la traducción, ¿no? O sea, cómo traducir legítimamente el pensamiento, que es nada más la Biblia, es decir, pensar la Biblia como un libro más, pues, ¿no? Y hacer nada más hincapié en la criticidad que se debe tener al acercarse a cualquier texto, ¿no? Entonces yo creo que ahí está Bleckendorf, está también Sánchez Vázquez, está Bolívar Echeverría, Stefan Gandler, ¿no? Stefan Gandler, que está pensando a Bolívar Echeverría, que ya murió. Pero Stefan Gandler es un alemán, ¿no? Que sale de Berlín y que se viene a Latinoamérica solamente para conocer a Bolívar Echeverría. Está 10 años con él y con Sánchez Vázquez. Muere y ahorita es de los exponentes más importantes del pensamiento de Bolívar Echeverría. Es un tipo alemán, ¿no? ¿Por qué? Porque los filósofos mexicanos no estamos teniendo la molestia de pensar el pensamiento mexicano, en este caso de Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, bueno, y Stefan Gandler y Bolívar Echeverría pues trabajaron al Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, que es un pensador también de la Escuela de Frankfurt, pues que se dio cuenta de la importancia de México y de las culturas prehispánicas. Él quiso aprender náhuatl, hablar náhuatl, porque tiene mucho similitud con el pensamiento alemán, ¿no? También es de esos encadenados, ¿no? De las palabras de trenecito de las que le delataron a Heidegger, ¿no? Entonces, bueno, sí, Walter Benjamin quiso aprender náhuatl y no pudo, ¿no? Pero Walter Benjamin también es el fundamento, bueno, una de las inspiraciones más radicales de Bolívar Echeverría, porque piensa en hacer historia a contrahistoria, es decir, empezar a contar la historia no lineal a partir de las pequeñas historias, ¿no? De los olvidados de la historia, ¿no? Empezar a hacer filosofía para los olvidados, hacer historia de los olvidados. Entonces él, por ejemplo, rescata mucho el pensamiento, incluso, bueno, europeo en primordial, porque él es alemán, de personas que fueron un poco olvidadas. Por ejemplo, agarra una carta de un tipo que se la mandó a Immanuel Kant, una crítica de Immanuel Kant, de un padre de una iglesia, y la pone en su texto, ¿no? Y así hace una antología de textos de personas que no tenemos ni puta idea quiénes fueron, porque no nos tomamos la molestia de pensar no jerárquicamente en la filosofía, ¿no? Es decir, pensamos que los filósofos son nada más Kant, ¿no? En Alemania, Hegel y todos los demás, pero no, hay pensamiento que ha sido olvidado, que es necesario rescatarlo, ¿no? Porque ahí vamos a tomar una crítica radical. Y pues ya tenemos más ejemplos, ¿no? La lista sigue, ¿no? Tenemos a Villoro, a Dussel, a Wallerstein, a Boaventura de Sousa, a Illich, a Aníbal Quijano, a Ramón Grossvogel. Por ejemplo, creo que también hay una fuente bien rica de pensamiento en Bolivia, en el Suma Causal, que es el buen vivir. Creo que eso es un pensamiento profundamente filosófico que nos va a ayudar a pensar a nuestra situación actual, ¿no? Y pues ya, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, apenas vino Juan Manuel, que él está trabajando en Nicamo Powa y haciendo pues una nueva lectura, ¿no? No es solamente el texto que se lee todos los 12 de diciembre y que repetimos como buenos guadalupanos, ¿no? Sino que el Nicamo Powa fue producido por filósofos de talla internacional en esa época, ¿no? Y son mexicanos, ¿no? O mesoamericanos, ¿no? Pues hay otros textos que son muy importantes, ¿no? Y pues sí,
otra vez hacer énfasis en que necesitamos pensar con nuevas categorías la realidad, la filosofía, el imaginario, la historia, el progreso, y pues empezar a soñar recordando, ¿no? Pues yo creo que uno de los pensadores que a mí me llama mucho la atención y que creo que son de los pocos libros que tenemos es Cornelius Castoriadis, ¿no? De Cornelius Castoriadis, pues, no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, pues voy a entrar un poco en el pensamiento de Cornelius Castoriadis porque él hace una crítica muy dura. Él es militante a los 17 años del Partido Comunista, luego a esa edad se da cuenta de que está avanzando hacia un totalitarismo, ¿no? A lo que decíamos, ¿no? Un capitalismo de Estado, ¿no? Es una estructura burocrática más, y hace la crítica a esa edad muy temprana, donde otros teóricos muy importantes todavía se creen el mito de un poco del Estado comunista, ¿no? Entonces Castoriadis rompe con el Partido Comunista griego. Castoriadis es griego, a los 18 años, 19 años aproximadamente, y se pasa a la vertiente trotskista de partido, ¿no? Pero lo mismo, le vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Se da cuenta que hay planteamientos trotskistas que no le vienen muy bien y rompe con él, ¿no? Entonces él es marxista crítico totalmente, ¿no? Muchos dicen que es antimarxista, pero no es así, ¿no? Sino que yo creo que a Castoriadis se da cuenta de que le quedan dos opciones: o una, rescatar el marxismo, o la otra, rescatar la autonomía, ¿no? Entonces se encuentra una contradicción fundamental en ambas posturas, ¿no? Por un lado, toda la crítica a la economía política de Marx se contrapone a veces en algunos planteamientos que son un poco verticales y que repiten estructuras de poder, y se va por la autonomía, ¿no? Entonces él es uno de los teóricos muy importantes del concepto de la autonomía, ¿no? Pero, pues, ¿qué entiende Castoriadis por autonomía, no? La autonomía sería para Castoriadis una exigencia radical, ¿no? Es una necesidad de primera mano, ¿no? Necesitamos ser autónomos. ¿Pero qué es eso de la autonomía? Pues, en primer lugar, para Castoriadis, la autonomía es una meta que solo se puede alcanzar a través de su propia práctica, es decir, una meta es decir, el ser autónomo se construye mediante la práctica de la autonomía. La autonomía no es algo que se pueda instituir de otra forma, no es algo que nos pueda ser dado desde afuera por vía heterónoma. Esto sería nada menos que una clara contradicción en términos. La autonomía se construye ejerciéndola, no puede acontecer desde otro lugar que no sea de su propio ejercicio, ¿no? Pues creo que es muy claro, no hay que profundizar en esto. La autonomía se es autónomo porque se practica la autonomía, no hay otra cuestión, no podemos hablar de la autonomía sin serlo, ¿no? Entonces, pero la autonomía implica ciertas cuestiones que son muy importantes desde el plano filosófico, ¿no? Por una parte está la posibilidad de la creación en sentido literal, es decir, de la creación ex nihilo, ¿no? Lo cual significa constituir algo que ni es deducible a partir de las condiciones antecedentes, es decir, no podemos desprenderla de concepciones históricas anteriores de manera lineal, y se puede producir por recombinación de los elementos ya existentes, es decir, la creación ex nihilo, que no quiere decir, como bien lo recalca Castoriadis, ni creación in nihilo, ni creación cum nihilo, hace acceder a la existencia algo que no existía previamente, pero no consiste en crear con nada y tampoco en crear desde nada. Por otra parte, la autonomía implica la posibilidad de la autodeterminación, es decir, la posibilidad de una operación que solo tiene sentido si no hay determinación previa y en consecuencia ya establecida desde siempre. Tanto la creación ex nihilo como el presupuesto de no determinidad resultan inaceptables desde el pensamiento instituido y en consecuencia tampoco tienen cabida en dicho pensamiento el concepto mismo de autonomía. O mejor dicho, todo esto tiene cabida pero queda descalificado inmediatamente por las aporías de las cuales el pensamiento instituido las hace desembocar. Para hacer frente a estas aporías, Castoriadis tuvo que repensar el pensamiento instituido y concretamente, entre otras cosas, tuvo que hacer lo siguiente. Uno, resignificar el concepto de imaginación y analizar su proceso de constitución y exclusión de la filosofía occidental y de paso también en el psicoanálisis, ¿no? Castoriadis también era psicoanalista. Entonces Castoriadis, pues básicamente para hacer frente a estas aporías del pensamiento, es decir, cómo creamos de la nada la autonomía, ¿no? Sin retomar cuestiones anteriores, cómo inventamos la autonomía, ¿no? Es decir, tenemos que entender una nueva autonomía, ¿no? Una autonomía que incluso se libera un poco de las prácticas de repetir las relaciones de poder que vemos también en el EZ, ¿no? Entonces,
Para esto, pues él inaugura su concepto fundamental, que es el imaginario radical. O sea, es decir, el imaginario había sido olvidado por toda la filosofía occidental hasta, bueno, no hasta, quizá pecaría un poco diciendo hasta Castoriadis, pero yo creo que es de los pensamientos más importantes y que retoma el pensamiento del imaginario, ¿no? Está otro, por ejemplo, un pensador que se llama Henry Durant, que también me parece muy importante. Entonces, el imaginario se torna un agente de cambio radical.